En los últimos años nos hemos ido acostumbrando a que las demandas más sentidas del mundo del trabajo finalicen en derrotas. Son cientos las negociaciones colectivas en donde la parte patronal presiona con el fantasma del desempleo para lograr imponer sus prerrogativas en detrimento de quienes buscan mejorar sus condiciones laborales y económicas. Las negociaciones colectivas en su mayoría finalizan incluso por debajo de los instrumentos colectivos vigentes, produciéndose un deterioro significativo y progresivo en el patrimonio de los trabajadores. Lo grave de esta reiterada práctica es que se normaliza el que los trabajadores renuncien al mejoramiento de sus condiciones de vida. El relato, instalado y repetido hasta el cansancio, especialmente por la derecha y los grandes empresarios, es que los derechos no existen, toda vez que quien más arriesga en la relación laboral es el capitalista y no el trabajador. Este planteamiento adquiere mucha relevancia en estos tiempos, en especial cuando de diversos sectores se anuncia reabrir el debate sobre temas ya resueltos, como por ejemplo lo referido a jornadas de trabajo. Este tema no es baladí, no es trivial. Desde 1886, cuando los trabajadores establecieron la jornada de 8 horas diarias, de ahí en adelante se fueron mejorando, se convirtieron en avances civilizatorios que buscaban mejorar las condiciones humanas de quienes entrega y vende su fuerza de trabajo. A lo largo de la historia, cientos de derechos se ampararon bajo una de las ramas más jóvenes del derecho, el derecho laboral, cuyo principio fundamental, el principio pro-operario indubio, que siempre ha buscado equilibrar la relación laboral, pues se parte del hecho de que siempre el trabajador está en desventaja ante el empleador. Esos principios, algunos pretenden barrerlos completamente. Hace algunos años, Sebastián Piñera, refiriéndose a la salud y a la educación, habló de bienes de consumo, vale decir, bienes cuyo acceso están determinados por la oferta y la demanda, y por tanto, quien tiene dinero puede acceder a esos bienes. Posteriormente, y en estos últimos años, el discurso más imprudente de la derecha ante la inexistencia de una izquierda decente en el país es que los derechos son un invento de concepciones estatistas, que son retrógradas y que no permiten avanzar a los países, cosa totalmente discutible. Y cosa además extraña, si se tiene en cuenta que los países con mejores estándares en calidad de vida, desarrollo y derechos son justamente aquellos que han sabido armonizar los intereses de los trabajadores con los intereses del capital. La experiencia de los países nórdicos es un buen ejemplo para contrastar el relato chilensis y quienes lo promueven y defienden, con quienes se resisten a perder derechos, entendidos estos como parte del natural desarrollo de la civilización y no de un retorno a las formas más viles de opresión. Por ello, los pequeños triunfos hay que revelarlos como tales, sin grandilocuencia, pero en su justa medida, resaltarlos como logros, ya que su concientización, es decir, la conciencia que sobre ellos tengan la mayoría de los y las trabajadoras, hará posible que cualquier intento futuro por conculcarlos sea completamente difícil. Ocurrió este hecho hace pocos días, con ocasión de la promulgación de la ley FinTech, ley que buscaba regular el funcionamiento de estas empresas que han aparecido por montones y operan en su mayoría en el mercado financiero. Se conculcó de paso un derecho que los trabajadores bancarios mantenían por más de 50 años. Se trata del llamado feriado bancario. Ocurre que por disposiciones normativas y por la práctica de más de medio siglo, las entidades bancarias no aperturan esos días al público, lo cual no implica que no trabajen. Los bancos, siendo instituciones que operan bajo el principio de la fe pública, toda vez que de 10 pesos que administran, prácticamente solo uno les pertenece, están obligados a cerrar sus operaciones contables antes que cualquier otra sociedad anónima y por tanto, ese día, el 31 de diciembre, no se apertura, sino que se destina justamente a la cuadratura bancaria. No es una dádiva, es un derecho, especialmente porque antecede a un feriado irrenunciable como es el 1 de enero, y por ello siempre se consideró así. Lamentablemente, por un error casual o no casual, se estaba conculcando una prerrogativa de los trabajadores.
Ello motivó que los sindicatos se movilizaran unitariamente, donde la Confederación Bancaria y del Sistema Financiero, que acaba de cumplir 80 años de vida, jugara un rol preponderante en restituir ese derecho de larga data. Es un pequeño triunfo, pero significativo. Si las organizaciones sindicales ante los intentos de instituciones ven amenazados sus intereses y derechos, menester es entonces que se organicen, unifiquen y luchen por defender estos derechos. Nuestro país, su gente, hace tiempo ya que viene padeciendo de manera soterrada y otras veces de manera directa los embates de quienes se pertrechan en el poder, muchos de los cuales tienen poca legitimidad y a pesar de ello se empeñan por liberalizar todo, incluido, por cierto, los derechos. Por ello, este pequeño pero significativo triunfo de los bancarios y de la Confederación Bancaria y del Sistema Financiero es muy relevante y debe servir como ejemplo de que la perseverancia, la convicción y una dosis importante de valentía hace posible de que avancemos y no retrocedamos ante los intentos de los poderosos. Hola amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a la 7ª temporada de Debate Social. Soy Luis Mesina y esta es la edición número 303 de nuestro programa Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en @canal.social. Les pedimos que se suscriban al canal y nos compartan en sus redes sociales. Saludamos, como todos los días viernes, a quienes hacen posible esta transmisión, a la periodista Ana Mugasáez en la dirección, Javier Márquez en la difusión y redes, y a Patricio Núñez en los controles y a Ariel Acevedo en la transmisión audiovisual. En esta edición vamos a ir de inmediato a un pequeño corte y a la entrevista con la ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, la abogada penalista María Inés Horvitz. Así que vamos y volvemos. Volvemos a Debate Social en su edición número 303. Estamos en el 102.5 del dial de FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en @canal.social. Hoy estamos con una destacada abogada de formación, de mucha trayectoria y conocimiento del sistema penal y del Estado chileno, que dejó un cargo clave por razones de principios y convicción institucional. Su voz hoy tiene mucho peso al evaluar la crisis de legitimidad del Poder Judicial, del sistema de justicia y del Estado en su conjunto. Bueno, bienvenida María Inés Horvitz a nuestro programa. No, gracias a ustedes que me han invitado y solamente quisiera añadir que además soy profesora titular de Derecho de la Universidad de Chile. Sí, eso nos faltaba. Bueno, me parece sí, eso quizás. Bueno, aquí teníamos una pequeña presentación. Bueno, sí, María Inés, para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile y de Debate Social, María Inés es abogada, penalista, con una extensa trayectoria en el sector público. Trabajó 33 años en el Consejo de Defensa del Estado, hasta su renuncia en septiembre del año 2023. Tiene un doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesora asociada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, participó activamente en los orígenes, y esto es muy importante, de la reforma procesal penal, lo que le dio conocimiento profundo del sistema penal y de las instituciones de justicia en nuestro país. Durante su estadía en el Consejo de Defensa del Estado presidió su comité penal, el órgano encargado de decidir qué querellas presentar, lo que le dio un rol decisivo en causas contra corrupción, financiamiento ilegal, desfalcos, entre otras. Bueno, quería comenzar citando una entrevista concedida al medio electrónico CIPER en diciembre del 2023, 4 meses después de tu renuncia, María Inés, donde a propósito de los niveles de corrupción señalaba, comillas, lo que yo vi en el Consejo es intolerable y lo vemos en todas las instituciones, ejército, carabineros, municipalidades, gobiernos regionales, etcétera, hasta en impuestos internos. Mientras no tengamos conciencia que esta es una lacra que envilece todo lo que toca, cualquiera sea el color político, y que debe actuarse con visión de Estado, seguiremos con las acusaciones recíprocas, empatando en todo. ¿Fue este empate y esta inacción frente a estos actos de corrupción lo que te llevó a renunciar al Consejo de Defensa del Estado? A ver, eso es un conjunto de factores. Obviamente fue un proceso largo, porque a mí me encantaba mi trabajo en el Consejo. Me gusta litigar y sobre todo como querellante en contra
de funcionarios públicos que cometen delitos de corrupción. Pero fui advirtiendo que esto era una lucha muy desigual. Titánica, sí. Titánica, casi imposible, porque no solamente porque creo que también el Consejo muchas veces ha sido utilizado para efectos de proteger o de perseguir a alguien, a alguna persona determinada, y por eso digo que a mí me importa nada si es de color A o color B o color C, porque yo creo que la corrupción es algo que nos afecta a todos. Y por lo tanto, cuando se tiene demasiada indulgencia, sobre todo si es perpetrado ese delito por alguien de mi lado, pero soy dura con el otro lado, se pierde la credibilidad. La gente dice, bueno, esto es simplemente, como decía ahí en esa entrevista, un empate. Y me parece que finalmente todo lo más importante es que se afectan todas las instituciones del Estado. Yo no creo que haya ninguna que se escape. Sí, mira, yo quería decir algo que me salgo un poquito del libreto de la dirección, porque en la presentación quería plantearlo. El acto de María Inés Horvitz es muy irrelevante porque renunció a un cargo de tremenda relevancia. Ser consejera del Consejo de Defensa del Estado no es cualquier cosa en nuestro país, es un cargo que tiene mucha relevancia, mucha trascendencia, y además le faltaban 12 años. Podría haber permanecido tranquilamente esos 12 años sin ningún tipo de problema. Pero no sé si tranquilamente, pero... No, pero que hay muchos que están tranquilamente en algunos cargos. No quiero usar ningún calificativo, porque lo que me interesa resaltar es el hecho de la renuncia. La renuncia es un acto excelso. Es quizá uno de los actos más grandes que tiene la ética, esta conducta ética que es consustancial a la función pública. Debiera ser consustancial a la función pública, porque la función pública debiera ser la investidura más grande que tiene el ser humano, que es portador de esta condición casi, bueno, lo digo ética, axiológica. Y tú tuviste esa tremenda valentía que implica renunciar a todos, renunciar al privilegio, renunciar a la remuneración, a la renta, al privilegio, etcétera. Y por eso quería resaltarlo, no quería dejar pasar esta oportunidad, porque cuando me enteré en la prensa, y creo que a muchos chilenos le pasó esto, que tienen una conducta moral irreprochable, bueno, vieron una señal, como algunas veces decimos, una suerte de reserva moral. Hay reserva moral todavía en nuestro país. Por eso quería preguntarte, ¿por qué crees tú que no se ven más casos como el tuyo? ¿Por qué nuestro país no tiene funcionarios públicos que cuando discrepan hagan esto? Porque en el pasado sí se hacía, me recuerdo, en el pasado. Bueno, lamentablemente hoy en día pareciera que los temas morales o éticos no son para nada relevantes, claro, en general, a la vista de la cantidad de casos de corrupción que se van conociendo día tras día y que afectan en general a la función pública, que es la que debiera tener los más altos estándares de probidad. Y claro, yo creo que hay muchos funcionarios que son muy correctos y que probablemente tratan de hacer lo que pueden desde su cargo, que quizás no tiene mucha visibilidad. Lo mío fue visible porque era un cargo, ¿no es cierto?, directivo. Pero creo que es como el último mecanismo de reclamo, de decir, no, yo no quiero seguir en esto. Y bueno, creo que también me dio el tiempo me dio la razón cuando empezaron a destaparse toda esta cantidad de casos que son, yo iba a decir mugre, pero es que realmente nunca pensé que íbamos a llegar a tanto. Tan bajo, sí. Y entonces uno se da cuenta de la magnitud del esfuerzo que tiene que hacerse para poder, ¿no es cierto?, perseguir estos delitos, que hay muchas dificultades, pero muchas dificultades. Sería largo contar. Lograr que se castigue a los culpables, ¿no?, y que realmente cumplan pena, ¿no es cierto?, que tengan un cierto significado para la población, de que realmente no sean, como dicen todos, clase de ética. Y
lamentablemente hay muchos funcionarios que se sirven de sus cargos para fines o intereses particulares, desgraciadamente. Así es. Mira, hace poco un amigo me decía, pucha, vamos a tener quizá en el futuro inmediato rendirle un homenaje a Luis Hermosilla, porque gracias a Luis Hermosilla estamos sabiendo tanto. Gracias a Leonardo Avillano. Claro, Leonardo también, por supuesto. Es increíble que gracias a esa filtración estemos conociendo y estén cayendo varios. ¿Se ha visto un poco ausente, quería preguntarte eso, María Inés, al Consejo de Defensa del Estado? ¿Se ha visto un poco ausente en el último periodo? ¿Qué papel debería jugar en este particular caso ante tantos hechos evidentes de corrupción en una democracia que además debe sanearse? Porque el Consejo de Defensa del Estado para nuestros auditores cumple un rol importante, defiende nuestros intereses. Entonces se ve ausente. Bueno, yo siempre fui de la idea de que nosotros debíamos exhibir más nuestros logros, tendemos a ser más bien pudorosos, o tendíamos. Sí. Yo ya no, o sea, no puedo hablar por el presente porque no sé cuál es la política del actual presidente. Pero siempre me preocupó el hecho de que había bastantes trabas para dar entrevistas, para que los abogados, incluso que llevan causas, pudieran, ¿no es cierto?, dar cuñas o entregar su perspectiva de los casos, porque finalmente quienes se llevan, ¿no?, los galardones son los abogados privados, normalmente que están como querellantes, en virtud de una disposición especial que hay en el Código Procesal Penal, y que están libres y que pueden hacer cualquier tipo de, ¿no es cierto?, de entrevista. Que ustedes están limitados por ser funcionarios públicos. Los quiero, o sea, no, esa es una política del Consejo. Yo no veo ninguna razón legal, salvo que se quiera tener bastante control sobre los abogados, de tal manera de que ninguno realice algún tipo de mención o revele algún hecho que les incomode. A mí me da la impresión que efectivamente no hay confianza en los abogados, y por eso entonces siempre ha habido desde hace largo tiempo ya, no es solamente de este periodo, todas unas instrucciones internas de absoluta reserva y de que solamente las personas que están autorizadas pueden hablar a nombre del Consejo. Así es. Mira, tú has hecho un comentario que me parece representa el sentir de la gran mayoría del país, a pesar que se trata de un tema más bien técnico, pero creo que eso representa al hombre, a la mujer común y corriente. Cuando señalaste que esto se estaba como politizando toda vez que llegaban funcionarios que no tenían las competencias técnicas. Por ejemplo, me recuerdo Javiera Blanco, una suerte de premio que le dio a la presidenta Bachelet, después el presidente Piñera, Alberto Espina. Es decir, una repetición de la política, el cuoteo político, que en definitiva escapa o se aleja cada vez más del derecho, que es la función a la cual debiesen estar convocados quienes cumplen esta importante labor pública. ¿Tú crees que eso es posible remediarlo o...? Hubo un proyecto de ley para transformar el Consejo en varios aspectos que son complicados porque se dan muchos conflictos de interés. Pero ahí hay muchos, justamente esos intereses son lo que hacen de que no se legisle, claro, muy particularmente respecto a los conflictos de interés, porque prácticamente todos los abogados del Consejo, salvo los que están dentro del edificio, por así decirlo, con cargos más administrativos, están autorizados para ejercer la profesión. Claro. O sea, digamos, paralelamente a defender al Consejo. O sea, defender los intereses del fisco o del Estado de Chile. Y eso a mí me parecía muy delicado, ¿no? Porque básicamente está todo determinado por el autocontrol. O sea, si nadie puede prácticamente criticar a alguien porque haya hecho algún tipo de comportamiento que le parezca que está a lo menos en el límite de una infracción ética o de un conflicto de interés, y entonces la reacción es totalmente monolítica. Es decir, no, aquí esto no se puede hacer porque cada uno tiene que decir si está o no está comprometido su interés
particular en este caso, o el de interés público, mejor dicho. Y bueno, yo tuve problemas por eso, porque hice algunas imputaciones que luego me dieron la razón, porque efectivamente habían algunos profesionales dentro del Consejo que estaban involucrados en causas que a mí me parecía a lo menos criticable que se hubiera defendido una empresa minera en circunstancias de que lo que se hizo fue básicamente tomar partido en un caso donde se descubrió donde se planteó un cohecho, ¿no? Por parte de la empresa, un soborno por parte de la empresa a un funcionario público. Claro. Y resulta de que ese abogado estaba comprometido en ese caso, que luego eventualmente el Consejo tenía que participar, ¿no es cierto? Entonces nos ponía en una situación compleja. Muchos otros casos, o sea, yo veo que es un problema que se pueda ejercer la profesión en circunstancias que hay, digamos, hay muy buen sueldo, una muy buena remuneración, o sea, un abogado del Consejo, más los consejeros todavía. Yo misma me sentía de alguna manera demasiado privilegiada y dedicaba gran parte de mi jornada al Consejo y las 12 horas que me permite el estatuto administrativo era para la Universidad de Chile. Entonces, funcionaria pública por todos lados. Sí. Y entonces, claro, eso es lo que yo creo que nadie quiere ceder. O sea, es muy cómodo y es muy lucrativo, ¿no es cierto? Tener un sueldo como piso y luego además tener... Lo que pasa con los políticos en este país, claro. Yo creo que no se les da todo el tiempo que se requiere. O sea, para luchar en esto hay realmente que dedicarle mucho tiempo. Y tener muy buenos abogados y privilegiar, ¿no es cierto?, a los abogados que son competentes técnicamente que aquellos que eventualmente tengan un pituto dentro del Consejo. Pero hay mínimos, yo diría, reconocibles para que en un país exista el Estado de Derecho, que tenga garantías para la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ver el Estado de Derecho como un conjunto de instituciones que funciona también para protegerlo a él como tal. Y lo que hemos estado observando que finalmente el Estado de Derecho en este país funciona solamente para un sector de la población, particularmente para los sectores más privilegiados. ¿Cómo te imaginas tú, María Inés, una democracia donde los poderes fácticos tienen controlado prácticamente todos los organismos encargados de impartir justicia? Bueno, lo estamos viendo y yo también ya lo había dicho en esa entrevista a la que hacías alusión, porque lo que yo veo es que no tenemos instituciones fuertes, son muy susceptibles a la cooptación a través del dinero o de los favores. O sea, el tema aquí del pituto y los favores es demasiado, es muy, muy gravitante en la determinación del grado de corrupción que puede haber en Chile. Uno lo ve, en el caso, por ejemplo, del Parque Capital, como el abogado Hermosilla junto al ex ministro Chadwick, y quedó claro de que presionaron para que se adelantara, ¿cierto?, para saltarse la fila con el en ese entonces ministro Ward. Incluso se admite que hubo, digamos, que se apuró el proyecto, en circunstancias que todos los demás tenemos que ir a la fila. O sea, hay algunos que se saltan la fila y eso ya afecta la confianza, afecta la credibilidad en el funcionamiento del Estado de manera objetiva, imparcial, igualitaria, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta, ¿no es cierto?, la investidura de la persona, ni sus influencias, etc. Y aquí uno lo ve en todo, uno ve en el Poder Judicial, ¿no es cierto?, está clarísimo, los pitutos dentro del Poder para poder ser nombrados, porque además está ese problema de que no es transparente el proceso, no es completamente transparente, entonces se da margen. Donde hay opacidad, ahí está el caldo cultivo para la corrupción. Sea en la Policía de Investigaciones, acaban de condenar a 12 años a un ex
director de la PDI. También estuvo otro director de la PDI. También ha estado Carabineros, ¿no? El alto mando, sí. Ha estado, bueno, muchísimas causas, pero obviamente la más conocida es la llamada Paco Gate. Los militares también en la causa Milico Gate, ¿no? El Servicio de Impuesto Interno, ¿no es cierto? Ha habido también muchos casos en que funcionarios del Servicio de Impuesto Interno han sido incluso condenados. Me acuerdo de Iván Álvarez, en el caso del FUT. Y bueno, ahí suma y sigue, ¿no? Y entonces obviamente hay una sensación de que también puede darse en el Parlamento, que puede ocurrir en cualquier parte, que basta con que en algún momento casualmente, porque nada ha sido por todo ha sido por casualidad, no ha sido por acción eficiente de las instituciones del Estado, salvo el caso de la Contralora Pérez, que por eso es tan ovacionada, ¿no? Es decir, personas que efectivamente se atreven a ir a fondo. Ojalá, ¿no es cierto?, pudieran haber más Dorothy Pérez en el Estado, de tal manera público, que realmente se esclarezca. Por ejemplo, ¿qué hemos sabido de los sumarios sobre las licencias médicas falsas, ¿no? El tiempo pasa y ya nadie sabe, se olvidaron de lo que ocurrió. El tiempo es el que va justamente generando la impunidad, porque la gente tiende a olvidarse por razones obvias. Y te quería preguntar, antes de entrar a una pregunta que me parece más sobre el presente, que esta acción que estás llevando adelante con Mauricio Daza, quería preguntarte tu sensación, pero para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, el fallo dos magistrados contra una en el tema de SQM, que finalmente absolvió a Pablo Longueira, a una comitiva de altos funcionarios, un juicio que duró 14 años, que es francamente impresionante, 11 o 14 años duró, y que finalmente a la gente le quedó la sensación de que aquí había habido nada más que impunidad, porque el delito cohecho de soborno que se planteó en mucho de este proceso tan largo, finalmente no tuvo... Bueno, fueron absueltos, que increíble. Aunque absolver no necesariamente significa, entiendo, que son inocentes. No, es un problema del estándar para condenar. Correcto. El estándar es tan exigente que finalmente, también además unido al hecho de que estos delitos suelen ser complejos de probar, y entonces hay mucha alta posibilidad de que la persona sea absuelta, pero no porque sea inocente. Claro. Sí. Es decir, eso es importante aclararlo. Es el problema, que no se aclara siempre eso. No se aclara, sino porque no se alcanzó el estándar. Ahora, eso normalmente debiera decirse también en un fallo. Es como los juicios abreviados también, que muchas veces con el objeto de llegar a un acuerdo, el caso del senador Moreira. Es que ese es otro tema también complejo, ¿no? Y yo, por lo menos personalmente, creo que se ha abusado del procedimiento abreviado, porque el nuevo sistema, y yo estuve en el inicio, como tú señalaste, y la idea era que el juicio oral fuera la pieza central, sobre todo para los delitos más graves, ¿no? Porque obviamente en el juicio oral se da todos los principios, lo público, ¿no es cierto?, el poder ver qué son los hechos que se imputan, qué medios de prueba se están presentando, si efectivamente los jueces fallaron de una manera que le parece en general a la ciudadanía que es correcta, conforme a la ley, o si fue espuria, etcétera. Todo tiene un montón de funciones que además también para el imputado, porque supuestamente ahí es donde... El inocente tiene ventaja en el foro público, a diferencia de... Claro, ahí se puede saber exactamente si efectivamente lo están condenando con pruebas suficientes o simplemente por algún tipo de sesgo o algún otro tipo de factor. Pero lo que quiero decir es que ha aumentado exponencialmente la cantidad de condenas en procedimiento abreviado, sin que nadie sepa muy bien cuál era ni el delito, ni por qué se lo condenó, ni en base a qué antecedentes, porque simplemente, y en eso se está pareciendo mucho a la negociación estadounidense, es simplemente imputarle un cargo, señalar, ¿no es cierto?, ciertos antecedentes a la carpeta y que el imputado acepte los cargos y ya viene la pena prácticamente de inmediato. Entonces,
ese es prácticamente un procedimiento express para condenar personas rápidamente. Y la única ventaja que tiene para el imputado es que hay un límite de pena, ¿no es cierto?, que se le puede imponer. Entonces, eso es lo que no arriesga eventualmente. Ahora, yo puedo también decidir aceptar el abreviado porque tengo miedo, ¿no? Claro, de que finalmente, por un montón hablemos de la cantidad de condenas a nivel público, ¿no? De condenar a las personas cuando se les imputa un delito sin que haya todavía evidencia, claro, de ella. Entonces, el juicio público afecta tanto, sobre todo a los personajes que son más públicos, y por lo tanto suelen querer llegar a un abreviado o una suspensión del procedimiento para no verse expuestos a lo que significa un juicio oral. Sí, mira, muy importante lo que dice. Quería pasar a otro tema, María Inés. Junto a Mauricio Daza han presentado una querella de capítulo contra el ex fiscal Manuel Guerra, que sí, ya para todos francamente grosero. Todos ha usado muchos calificativos, pero yo considero ya que esto ya no se puede hablar de impudicia, porque esto es grosero respecto de la conducta de cualquier sujeto común y corriente. No es necesario ser abogado aquí para saber que se está actuando de manera reñida con lo que es la conducta mínima exigible a quien ostente el cargo, bueno, la profesión de abogado, pero mucho más un fiscal que tiene que justamente cumplir perseguir los delitos. Claro, perseguir los delitos. Eso, ¿cómo se ve Él en la práctica operaba como abogado digamos, en ese momento del gobierno, pues estaba siempre muy preocupado del presidente Piñera, del Chadwick, sí, y Hermosilla. A mí me preocupa todo esto porque uno se preguntaría, sobre todo en el caso de estos dos ministros de la séptima sala, que dejaron una constancia de que le habían pedido ayuda al fiscal Guerra, que es al que tienen que decidir si se va a desaforar o no. A mí me parece que es una causal absoluta de inhabilidad, y no porque crea que eventualmente ellos no pueden ser imparciales, sino porque se ve muy mal, se produce una desconfianza del ciudadano. Bueno, si estos señores le pidieron un favor, ¿no es cierto?, a Guerra para que eventualmente le dijera Hermosilla, Chadwick, etcétera. Claro. Y ese es un problema que el estándar a nivel internacional de derechos humanos es, ¿no es cierto?, no solamente se debe ser imparcial como juez, sino que parecerlo. Por supuesto. Y entonces eso es lo que a mí me preocupa, a pesar de que ya he sabido que fue rechazada nuestra solicitud de recusación. Qué lamentable, pero eso tiene perspectiva. ¿Tú crees que, dado el ambiente que hay en el país, se puede seguir avanzando, aunque sea lento, en términos de procesar como corresponde a este señor Guerra y finalmente condenarlo? Porque la ciudadanía debiese tener también expresiones de castigo a quienes transgreden la norma. Mira, antes de venir para acá, decíamos, bueno, toda esta gente que ha sido acusada de soborno, de cohecho, bueno, ¿quién está en la cárcel? Muy pocos. Son los que menos figuran. Son los peces. Exacto, los peces más chicos. Más flaquitos. Claro, pero nunca hemos visto, como en otros países de esta misma región, del barrio, como dicen algunos, en algunas partes los presidentes, el caso de Perú es significativo. Pero acá en Chile parece que gozan de cierta impunidad determinadas funciones del aparato público. Si tú llegas a ocupar un cargo ministro, estás liberado prácticamente, puedes delinquir con la confianza de que las instituciones van a operar a favor tuyo. Esto es francamente increíble. Pero si uno ve las conversaciones por WhatsApp entre Sabaj, incluso Ulloa y Hermosilla, era, bueno, es de nuestro lado, sí, va a ser de nuestro lado. O sea, ¿qué significa? ¿Cuál es el mensaje que se da? ¿No es cierto? Bueno, tú tienes que estar disponible, ¿no es cierto?, de devolverme el favor que yo te hice, ¿no?, fallando a favor mío, porque además yo soy de ese lado, claro, ¿no? Y eso se repite también en el otro lado. O sea, no es que uno diga hay un lado impoluto, transversal para nada. Sí. Pero eso es lo que yo lamento tanto, que no se vea, que no se busque por todos, por el bien del país y de nuestra democracia,
una mejoría de algunas instituciones, sobre todo las más importantes, sobre todo el Poder Judicial. Por supuesto. El nombramiento de los jueces tiene que ser más transparente, tiene que haber... incluso yo he estado pensando que podría ser por sorteo, ¿no? Que si hay una quina o una terna, que sea pública, ¿no? Que se vea muy bien cómo participan y luego se haga por sorteo la decisión, que no sea, ¿no es cierto?, que esté obligado, como se ven muchos jueces obligados a ir a hablar con alguien, un operador o alguien que tenga influencia sobre el gobierno porque lo va a favorecer en esa terna o esa quina. Y esto, que hubo el escándalo, se habló de cambiar el sistema de nombramiento y ¿quién habla de eso ahora? Eso es lo que extraña a uno en el debate político, por ejemplo, cuando estaban los 8 candidatos. Nunca se vio un periodista interpelar a un candidato respecto de qué piensa, cuál era su política frente a reparar este problema que estamos enfrentando todos los chilenos y chilenas, porque mal que mal este tema de la corrupción en el Poder Judicial finalmente nos termina afectando a todos nosotros. Por eso te quería preguntar en eso, esto ya es evidente que es una crisis estructural, no es una crisis pasajera, porque no es un caso, ya son casos muy fuertes. ¿Tú tienes confianza que en el mediano plazo esto pueda ser resuelto? Es que por algo renuncié también. O sea, yo creo que fue una sensación honda de frustración, de sentir que mi trabajo no tenía mucho efecto, a pesar de que creo que me dediqué bastante al tema, que hay equipos muy buenos en el Consejo, pero que lamentablemente no se administran bien y hay, ¿no es cierto?, siempre presiones, ¿no? Siempre va a haber presiones políticas sobre todas las instituciones. Lo que a mí me preocupaba era que el Consejo de Defensa del Estado es técnico, básicamente técnico. O sea, se supone que ahí están las personas que saben derecho para defender los intereses del fisco y del Estado. Personas con competencia. Y por lo tanto, cuando entra un señor que dice que yo vengo aquí a aprender derecho penal, que además se demostró que no sabía nada, y que realmente a mí me hubiera dado vergüenza, pero parece que la vergüenza no es tan valiosa como el sueldo que uno gana ahí, y yo ya no tengo problema en decirlo, de verdad. Entonces, cuando uno ve que muchas personas lo que les interesa es la remuneración, no tienen vocación para realmente llevar a cabo esa función de manera eficiente, con imparcialidad, con objetividad, aplicando la ley propiamente tal y no teniendo otro tipo de consideraciones al momento de ejercer esa función. Sí, mira, yo sé que estamos con el tiempo porque tú tienes otros compromisos. María Inés, quería hacerte la siguiente pregunta. Como mentora, afortunadamente eres profesora, esto es tremendamente importante para nuestros auditores. María Inés es profesora de la Universidad de Chile, en la radio que estamos hoy día, y como mentora de las nuevas generaciones de abogados y abogadas. ¿Qué mensaje le daría hoy a los jóvenes tú, futuros jueces, futuros fiscales o simplemente profesionales del derecho, de la profesión, del ejercicio libre de la profesión? ¿Qué valores, qué actitudes, qué convicciones desearías tú transmitirle a los alumnos? Porque creo que lo que se está perdiendo en el currículum también es todo este componente ético, filosofía del derecho, pero la ética fundamental, no la ley. Bueno, por ejemplo, yo fui crítica y saqué una columna que creo que no se publicó finalmente, reprochándole al Colegio de Abogados que no hubiera hecho algo de inmediato, una declaración en relación a lo que pasó con el señor Hermosilla, ¿no? Lo mínimo. Porque eso desprestigia la profesión y uno quiere que no se ande siempre hablando en muy malos términos de los abogados, que en general creo que hacemos bien nuestro trabajo, en general. Pero claro, cuando uno ve que el propio gremio, ¿no?, que se supone que tiene que estar preocupado de estos temas, vigilar, ¿no es cierto?, la conducta ética de los abogados, sale el presidente del Colegio de Abogados diciendo que en realidad no era tan relevante lo que pasó ahí en el caso Hermosilla, lo dice abiertamente, incluso le baja el perfil. Lo que se está transmitiendo en general es, mira, ¿sabes qué? No importa, estas son las reglas del juego. Y cómo uno va a, digamos, actuar contraculturalmente ante
un sistema, ¿no es cierto? Ahora abogados metidos en delitos, pero gravemente, ¿no? Sí. Y sabemos otras cosas más también que probablemente van a salir. Pero claro, todo eso no es un marco en el cual yo pueda eventualmente poder decirles, oye, esto no se puede hacer. Porque lo que hay que hacer es, a lo menos, enseñar el código de ética del Colegio de Abogados. Incluso, a pesar de que no se aplica, hay algunos profesores que lo imparten, pero hacerlo como una política universitaria muy, muy intensa, sobre todo respecto a los abogados, ¿no? Así es. Y por eso, bueno, termino diciéndote que sí hago mi trabajo dentro de lo posible, y espero haber sembrado alguna semillita por ahí. Bueno, esa es una luz de esperanza para todos los chilenos, chilenas, que esperamos que en el corto plazo esto sea resuelto y las generaciones jóvenes debieran tener como punto referencial a personas como María Inés Horvit, que tuvo esa tremenda valentía, ese acto, como dije al comienzo, excelso de haber renunciado a una cantidad enorme de privilegios, quiero usar ese término ahora, de privilegios que tiene el ser consejero del Estado en nuestro país. Así que felicitarte, María Inés, y invito a los auditores de Radio Universidad de Chile a que busquen en YouTube. Hay muchas entrevistas muy buenas de María Inés y que van a ayudar a comprender más el fenómeno de la corrupción. Así que te damos un abrazo y mucho éxito. Muchas gracias, querida María Inés, Luis, y a la radio. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Bueno, estamos de regreso nuevamente en Debate Social en su edición número 303 en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile. Acabamos de tener esta tremenda entrevista con la ex consejera María Inés Horvit, una gran abogada que bueno, nos deja pensando mucho, así que bueno, esperamos que este país cambie y cambie mucho, porque el nivel de corrupción es francamente vergonzoso. Pero no solamente el nivel de corrupción, sino que el nivel de impunidad que hay en nuestro país, que es quizás lo más grave. Pero nos deja varias tareas, varias reflexiones. Queremos referirnos brevemente, lo veníamos haciendo en otros programas anteriores, al plan de desalojo de la megatoma en San Antonio. El gobierno presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso su plan para desalojar la megatoma, pero la acción no comenzaría antes de enero. Según señalaron, la decisión se fundamenta en razones humanitarias, operativas y en la puesta en marcha de un plan de expropiación en el Cerro Centinela. El tribunal exige que el Ejecutivo garantice alternativas habitacionales y refugio para las familias afectadas, pero hasta ahora no hay claridad sobre cómo se concretarán esas soluciones. El volumen de personas involucradas es excepcional, más de 10.000 habitantes. Algunos hablan hasta de 14.000, incluyendo más de 3.000 niños, lo que hace que el desalojo sea equivalente al traslado de una comuna completa de la región metropolitana. El gobierno reconoce la complejidad, pero aún no define alternativas, y tampoco define alternativas habitacionales concretas para todos y todas. Y tampoco hay certeza sobre qué familias podrían acceder a los proyectos expropiados. Si bien el Ministerio de Vivienda anunció la expropiación de más de 110 hectáreas en el Cerro Centinela para desarrollar viviendas, pero existen criterios de selección que dejarían, según han comentado muchos dirigentes, dejarían fuera a un alto porcentaje de ciudadanos que decidieron participar en esta toma, no porque quisieran, sino que porque las condiciones materiales de vida obligan a mucha gente a recurrir a la toma. Además, las negociaciones con los dueños de los terrenos fracasaron, lo que llevó a la expropiación, pero la falta de acuerdo y diferencia económica han retrasado aún más la resolución del conflicto y persiste una profunda falta de soluciones claras y efectivas. Y hay que decirlo, la sinvergüenzura de estos dueños de estos terrenos que alientan, que alicientan, que generan incentivos para que la gente tome esos terrenos y después con el objeto de encarecer los precios y negociar con el Estado es la frescura más grande de la que se tiene memoria. Y aprovechándose del dolor de la gente, de la necesidad de la gente, particularmente de los niños, de aquellos hombres y mujeres que han perdido el empleo y que después de 2 o 3 años se ven obligados, después de haber sido rematadas sus viviendas, de vivir en un campamento.
Por eso hay que tener mucho cuidado en los juicios que permanentemente se emiten respecto de que aquí hay frescura, hay abusadores, los que por cierto hay, pero son una ínfima minoría respecto al drama que vive la gran mayoría de compatriotas nuestros. Bueno, nos referimos también a un tema que nos pareció importante darlo a conocer en el inicio de nuestro programa y que decía relación con un pequeño triunfo en medio de tanto desaliento, en medio de tanta derrota que muchas veces sufren los movimientos sociales, sufren los sindicatos, como lo decíamos al comienzo. Son cientos de huelgas que una vez finalizadas los trabajadores deben contentarse con migajas. Y bueno, en el caso particular de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero hicimos mención a un pequeño y gran triunfo de los trabajadores que consistió en restituir un derecho que había sido conculcado, que decía relación con el feriado bancario el día 31 de diciembre, prerrogativa que los trabajadores han mantenido por más de 55, 60 años y que desgraciadamente pretendía ser conculcada a través de la promulgación de una ley oblicua, que como era la ley Fintech. Es importante esto porque restituye ese importante derecho, y para quienes escuchan, no hay que creer que el día 31 de diciembre los trabajadores del sistema financiero no trabajan, muy por el contrario, trabajan cada vez usando más tecnología para cumplir con los requerimientos que implica saldar las cuentas contables, las cuentas contables a final de año, como decíamos, de un sector que debe cumplir con esos requerimientos, y además un día previo a un feriado irrenunciable como el 1 de enero. Bueno, estamos llegando a nuestro final del programa Debate Social, y como todas las semanas recordar el tema de Palestina. Lo que está ocurriendo, francamente, ya lo hemos dicho de todas formas, creo que todos también quienes han seguido de cerca el tema de Palestina, es un genocidio, es una masacre del pueblo desarmado ante la absoluta indiferencia de los gobiernos ya de turno. Muchos incluso señalan que China, Rusia, las grandes potencias estarían enojadas respecto a Netanyahu y el gobierno de Trump acerca de esta catástrofe que se vive. Todo es mentira. Estos gobiernos privilegian los negocios, pasando por encima de la vida humana, de mujeres, de hombres, de viejos, de viejas, de ancianos. Y lo que estamos presenciando en Palestina merece toda nuestra solidaridad y hacer lo que tenemos que hacer en la medida que podamos. Así que no olvidar a Palestina. Bueno, nos vemos el próximo viernes, como todos los días viernes, a las 16 horas, en un nuevo capítulo de Debate Social, aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 del dial FM.